lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Ellas se fueron al instante del sepulcro con temor, pero con una alegría inmensa a la vez, y corrieron a llevar la noticia a los discípulos. En eso Jesús les salió al encuentro en el camino y les dijo: paz a ustedes. Las mujeres se acercaron, se abrazaron a sus pies y lo adoraron. Jesús les dijo: no tengan miedo. Vayan ahora y digan a mis hermanos que se dirijan a Galilea. Allí me verán. Mientras las mujeres iban, unos guardias corrieron a la ciudad y contaron a los jefes de los sacerdotes todo lo que había pasado. Estos se reunieron con las autoridades judías y acordaron dar a los soldados una buena cantidad de dinero para que dijeran: los discípulos de Jesús vinieron de noche y como estábamos dormidos, robaron el cuerpo. Si esto llega a oídos de Pilato, nosotros lo arreglaremos para que no tengan problemas. Los soldados recibieron el dinero e hicieron como se les había dicho. De ahí salió la mentira que ha corrido entre los judíos hasta el día de hoy. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, la palabra que Dios hoy nos dirige en el primer lunes de la semana de Pascua de Resurrección. Y esta primera semana de Pascua, conocida tradicionalmente como la octava de Pascua, porque se vive en el mismo ambiente, hermanos y hermanas, como si fuera domingo de resurrección el lunes, como si fuera domingo de resurrección el martes, con el mismo ánimo y la misma intensidad. Por eso se conoce como la octava de Pascua. Y hoy la palabra de Dios la tenemos, hermanos y hermanas, del Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículos 8 al 15, donde nuestro Señor Jesucristo se aparece a las discípulas, a las mujeres. Así que continuamos nosotros, hermanos y hermanas, con estas apariciones de nuestro Señor Jesucristo, con este cumplimiento verdaderamente de que Jesucristo fue capaz de vencer la muerte, levantarse del sepulcro, está lleno de vida y ahora está en medio de nosotros. Y esa tiene que ser la actitud. Estos días, hermanos y hermanas, donde estamos viendo estos encuentros de los discípulos, las discípulas, hombres y mujeres con Jesucristo vivo, hermanos y hermanas, para nosotros que tal vez, pues, ¿qué número es esta Pascua que estamos celebrando? La 28, la 30, la 40 en nuestras vidas, ¿verdad? Hemos leído tanto esto y hemos sido expuestos tanto a los textos de la resurrección de Cristo que como que ya, pues, hermanos y hermanas, no nos llama mucho la atención, no nos asombra, como que no se nos abre la boca como en exclamación de que, wow, lo que ha sucedido. Pero para entender estos días de la Pascua de la Resurrección, hermanos y hermanas, tenemos que ponernos en las sandalias de esta gente hace 2000 años atrás, en sus túnicas. Si pudiéramos hacer un pequeño viaje, un ejercicio, hermanos y hermanas, nuestro, a forma de meditación, a forma de que nosotros podamos tener como una dinámica. No todos los días se resucita un muerto, hermanos y hermanas. No todos los días se aparece Jesucristo, no todos los días aparece un ángel con un mensaje de Dios, no todos los días se mueve una piedra de un sepulcro, ¿me estás entendiendo? Así que tenemos que entender lo que pasa con estos hombres y mujeres que tienen la experiencia de vivir el encuentro con Cristo resucitado. Porque ¿sabes qué? Tengo que asombrarme, aunque hayan pasado, esta sea mi 40 Pascua que celebro, aunque lo haya leído tantas y tantas veces en la palabra de Dios, en meditaciones, en retiros, en cosas que he visto, en películas. Hermanos y hermanas, tenemos nosotros que llenarnos de esa alegría del Cristo vivo en medio de nosotros. Por eso la idea fuerza de hoy, hermanos y hermanas, es una exclamación. La idea fuerza de hoy es esta: Él está vivo en medio de nosotros. Eso es lo que tenemos que vivir, experimentar y proclamar. Hacia eso es que vamos, hermanos y hermanas, ¿no? Hacia el Cristo resucitado, hacia el encuentro del Cristo que se nos aparece
con este nuevo cuerpo glorificado, hermanos y hermanas, espiritual, que es prácticamente la prueba para nosotros de que nuestro Dios, hermanos y hermanas, vive en medio de nosotros. Y de ahí está el segundo punto interesante de la palabra de Dios hoy, que es comunicar la resurrección. La experimento yo, la vivo yo, la siento en mi ser, estoy convencido de que Cristo vive en mí y ahora lo transmito, lo comunico, no solamente de palabras, sino de obra, en cómo yo me muevo, en cómo yo enfrento las situaciones, en cómo yo estoy ante los retos, los desafíos de la vida, con esa esperanza de que Cristo está conmigo, de que Cristo está vivo, de que no me ha dejado abandonado. Esa es la experiencia que tenemos que tener. Hoy vamos a tocar, hermanos y hermanas, brevemente en esta palabra de Dios, en nuestra reflexión y en nuestra meditación, el tema de la orfandad espiritual. El tema de la orfandad espiritual. Es un síntoma que está viviendo el mundo. Es un síntoma que a lo mejor tú y yo lo vivimos, pero lo hemos superado. Una cierta orfandad espiritual. Y a lo que nos referimos es, hermanos y hermanas, que aquellos que no tienen el Cristo vivo, que no lo han experimentado, que no lo han proclamado desde un fundamento en la fe auténtico y verdadero, hermanos y hermanas, en esta vida, al no contar con Cristo, al no sentir y vivir la experiencia de Cristo vivo, se sienten huérfanos en su espiritualidad, porque espiritualidad tiene todo el mundo. El estar atraídos hacia lo sobrenatural, hacia lo espiritual, es de nosotros los seres humanos. Por eso hubo muchos dioses falsos, hermanos y hermanas. Por eso la gente pues sigue también en religiones que no son de Dios, en ritos, ¿verdad?, que no son de Dios, en cosas, oraciones a veces, hermanos y hermanas, que no son de Dios. Porque el ser humano, cuando se desvía, va a buscar el significado verdadero de la vida, pero se ha de confundir, porque va a caer en religiones falsas, en dioses que no existen, van a caer en la idolatría, van a estar creyendo en espíritus, en que hablan con muertos, en un montón de cosas, hermanos y hermanas. Eso es la orfandad espiritual. Entonces aquellos que no tienen al Cristo vivo pasan por eso. Tú y yo no queremos caer en la orfandad espiritual y nosotros no estamos huérfanos de lo espiritual, huérfanos de un Padre Dios del cielo, huérfanos de un hermano, hermanos y hermanas como Jesucristo el Señor. Eso es lo que tenemos que permanecer en nosotros, sentirnos convencidos de que en verdad no estamos pasando por esa orfandad espiritual. La palabra de Dios hoy, hermanos y hermanas, hay que leer prácticamente algunos versículos anteriores a este texto 8:15 del capítulo 28 para que podamos entenderlo, porque el versículo 8 empezó demasiado brusco, ¿verdad? El versículo 8 que acabamos de leer comenzó diciendo: ellas se fueron al instante del sepulcro. Pero había pasado algo anteriormente que no lo menciona el texto bíblico de hoy, y yo quiero que tú pues lo tengas en mente en lo que vamos a reflexionar. Mira cómo dice el versículo 1 de ese capítulo 28. Pasado el sábado, al aclarar el primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María a visitar el sepulcro. Esas son las mujeres de las cuales habla el versículo 8 de hoy. Y de repente se produjo un violento temblor. El ángel del Señor bajó del cielo, se dirigió al sepulcro, hizo rodar la piedra de la entrada y se sentó sobre ella. ¡Qué experiencia, hermanos y hermanas, esta! Eso fue lo que vieron estas mujeres, que tenemos que tenerlo obviamente para entender. Esto no pasa todos los días, hermanos y hermanas, y por eso tenemos que leerlo con mucho discernimiento espiritual. Se mueve la tierra estando las mujeres allí presentes cuando van al sepulcro. Se aparecen los ángeles, hermanos y hermanas, algo que tiene que llamarle la atención. Por eso el miedo las inunda cada una de ellas. Y entonces, hermanos y hermanas, mueven la piedra. Ya Cristo había resucitado, hermanos y hermanas. Ya Cristo no estaba en el sepulcro, porque Cristo es un cuerpo glorificado, es un cuerpo espiritual que no necesita, hermanos y hermanas, de ninguna forma pues tener que pasar por de un lado al otro, pues que me abran la puerta. Acuérdate que a los discípulos, vamos a ver, en el tiempo de Pascua se le apareció nuestro Señor Jesucristo estando las puertas cerradas.
estando las puertas cerradas, entró Jesucristo resucitado. No es el cuerpo glorificado de nuestro Señor Jesucristo. En la palabra de Dios hoy dice que los ángeles remueven esa piedra con la intención no de que Jesús salga, porque Jesús había salido, de que las mujeres puedan entrar. Y al entrar puedan ver que está esto vacío, el cadáver de Cristo no está, el cuerpo de Cristo no está, ahí Cristo no está. Así que esto es ya, hermanos y hermanas, prueba de que Cristo está vivo. Y entonces la palabra nos detalla en una forma de victoria, hermanos y hermanas, que los ángeles, al hacer rodar la piedra, hermanos y hermanas, se sentaron sobre ella. Los ángeles se sientan sobre la piedra. Y aquí, hermanos y hermanas, esto tiene un mensaje bien grande que Mateo quiere transmitirnos a cada uno de nosotros. Sentarse sobre aquella piedra es señal, hermanos y hermanas, de triunfo. Es señal de un trofeo. La piedra es el trofeo de que revela de que Cristo está vivo. O sea que tiene todo un significado muy especial para todos nosotros. Así que, hermanos y hermanas, entendiendo hoy esta palabra de Dios y cómo tenemos que experimentar al Cristo vivo, cómo lo debemos de transmitir, porque yo lo siento vivo en mi vida y soy testigo de que Él obra, se manifiesta y su presencia está en mí, es esta experiencia de la resurrección de Jesucristo por parte de las discípulas, las que inicia para nosotros la forma de ver las cosas. Esta aparición, hermanos y hermanas, de Cristo el Señor, y el texto que tenemos hoy nos refleja que no han de faltar en nuestra vida a la vez que experimentamos y queremos comunicar que Cristo vive en medio de nosotros y por eso creemos en Él. Y no solamente que creemos en Él, que creemos como Él creyó, que tenemos la fe que Cristo tenía, que siempre tuvo durante 3 años de vida pública, de que yo he de levantarme al tercer día, de que Dios está conmigo, de que Dios tiene poder, de que Dios lo ha hecho todo, de que Dios tiene el control, de que Dios no tiene límites, es todopoderoso. Y esa convicción, hermanos y hermanas, no estará falta de objeciones, hermanos y hermanas, y de oposiciones. Eso está bien claro hoy en la palabra de Dios, hermanos y hermanas, al anunciar la vida. Porque la resurrección es el anuncio de una nueva vida mejor que esta que estamos viviendo. Que la podemos vivir en primicias y en anticipos aquí y ahora en el nombre de Dios y experimentar esas bendiciones que vienen de arriba y esperar la plenitud, la totalidad y lo absoluto después de la muerte en la gloria del cielo. Ese es el anuncio de la vida con la resurrección, hermanos y hermanas. El dolor, hermanos y hermanas, la muerte que tú y yo experimentamos aquí en esta tierra, los dolores que vienen de muchas situaciones, la muerte de nuestros seres queridos y la muerte nuestra que vendrá en algún momento, todo eso, cuando yo no tengo a Cristo vivo, se mete en mi mente, se mete en mi espíritu, se mete en mis emociones, se mete en mis sentimientos, se mete en mi forma de hablar, de comportarme, de reaccionar y atemoriza mi vida. Hermanos y hermanas, eso es lo que crea la orfandad espiritual, un gran temor porque no tengo la respuesta exacta y verdadera acerca de mi destino, de la suerte que he de correr en este mundo y no puedo ni tan siquiera explicar por lo que estoy viviendo y pasando aun cuando yo creo en Jesucristo. Eso es peligroso, esa orfandad espiritual, hermanos y hermanas, que atemoriza la vida porque ahí es que empieza a apagarse la fe. Y tenemos que tener cuidado cuando la fe empieza a apagarse en la orfandad espiritual y sentirnos que no estamos siendo hijos, hijas de Dios. Eso lleva a cabo a veces un proceso, hermanos y hermanas, que termina paralizando la propia esperanza de cada uno de nosotros. Por eso es necesario que en Pascua y siempre comencemos a comunicar la resurrección del Cristo vivo. La sociedad nuestra, el mundo nuestro, donde tú y yo nos movemos y existimos, está viviendo, hermanos y hermanas, bajo esa orfandad espiritual. Y si el término hoy lo escuchas por primera vez, empieza a conocerlo, a definirlo, a entenderlo y a combatirlo, porque viene como parte de las objeciones de aquellos que no creen en Dios, de aquellos que no creen que Cristo está vivo. Son parte de todas esas oposiciones que vemos en el mundo, ¿no? El efecto de esa orfandad espiritual es devastador en muchas personas y uno lo ve.
uno lo experimenta en cómo la gente se comporta, en lo que la gente nos dice, en lo que la gente nos da de testimonio, en muchos momentos que se ven atrapados en situaciones difíciles. La gente como que ha empezado a experimentar la extinción, hermanos y hermanas, del sentido de que somos hijos de Dios. Ya no se ven como hijos de Dios y ya no ven a Dios como Padre, ni a Jesús como hermano, o de que son hijas de Dios, hermanos y hermanas. Y entonces empiezan a experimentar en esa orfandad espiritual que Dios nos ha dejado atrás. Dios, hermanos y hermanas, nos dejará en la tumba. Y si no es Dios, dirán que no existe. Nos quedaremos en la tumba, terminaremos en la fosa, bajo la tierra, y ese será nuestro destino último, final y definitivo. Un Dios que deja atrás, unos dioses que dejan atrás, porque hoy en día los que están negando a Dios no solamente dicen que niegan al Dios católico o al Dios de la religión cristiana. Hoy en día los que no creen en Dios están hablando de que no creemos en dioses. Lo han puesto en plural, hermanos y hermanas, en la orfandad espiritual. Por eso, hermanos y hermanas, igual que estas mujeres, María Magdalena, la otra María, estas discípulas de Cristo, santas mujeres, ellas buscaron a Jesús temprano en el día. Vamos a buscar a Jesús temprano en el día. Al comienzo del día, contar con ese Cristo vivo. Al comienzo del día, comunicar la presencia real de Dios en nuestras vidas, hermanos y hermanas, desde temprano en la mañana, al principio de todo cuanto vamos a hacer, al comienzo de todo lo que vayamos a hacer. Esa mañana temprana nuestra que comenzamos cuando nos levantamos, hermanos y hermanas, tenemos que dejar que la luz de Cristo ilumine nuestro comienzo, y lo que estamos por emprender. Es como decíamos ayer, hermanos y hermanas, cuando nos levantamos a veces todavía habitamos en tinieblas, habitamos en oscuridad y eso confunde, eso nos hace débiles, eso nos quita la esperanza, la confianza, vamos con temor y miedo. Déjate iluminar por la fe y la convicción tuya propia de que Cristo está vivo y estará conmigo siempre. Aquí hoy las advertencias de tanto, hermanos y hermanas, los ángeles como de Jesucristo el Señor, están estas palabras potentes de no tengan miedo. No podemos tener miedo, hermanos y hermanas. Y hay tres cosas aquí importantes acerca del miedo. No tengamos miedo a encontrarnos con Cristo vivo. No tengamos temor a encontrarnos con Cristo vivo, hermanos y hermanas. Eso es un deseo para nosotros, eso es un anhelo para nosotros, eso es meta para nosotros, encontrarnos con el Cristo vivo. No tengamos miedo de encontrarnos o dejarnos encontrar por Cristo. Dos, hermanos y hermanas, de lo que sí yo puedo tener un poco de miedo y un poco de temor es de no encontrarme con Él. Es de no experimentar el Cristo vivo en mi vida. En tercer lugar, de lo que yo tengo que tener miedo es de perder a Cristo, hermanos y hermanas. Eso sí, y el temor, lo hemos dicho aquí, el miedo aquí, hermanos y hermanas, es un recurso que tenemos de defensa. ¿Para qué? Para prepararnos ante la pérdida, ante el no encuentro. Así que vamos a aprovechar, hermanos y hermanas, no tengamos miedo de enfrentarnos al Cristo resucitado. Por eso en ese comunicar la presencia del Cristo vivo en nuestras vidas, tenemos misión, al igual que estas mujeres discípulas santas de Cristo nuestro Señor, que el ángel les dice, hermanos y hermanas, que no tengan miedo, que Jesús les avisa, vayan allá a sus compañeros discípulos y díganle que Él los va a esperar en Galilea y que estará en su encuentro. Así tenemos que hacer nosotros, hermanos y hermanas, con el esposo, con la esposa, con la familia, con los hermanos, con los hijos, con la comunidad cristiana, con los que están comenzando en su iniciación cristiana. Que todo el mundo, hermanos y hermanas, tenga una experiencia con el Cristo vivo para que pueda acompañarnos Jesucristo en el camino de la vida y no sentirnos huérfanos. O en orfandad espiritual, porque ningún cristiano está huérfano de la presencia y la existencia real de un Cristo vivo en nuestras vidas. Hora, hermanos y hermanas, de exclamar fuertemente al mundo entero: Él está vivo en medio de nosotros y tenemos misión de comunicarle a los demás esta experiencia.
Concluimos hoy, hermanos y hermanas, nuestra reflexión y nuestra meditación. Y escucha esto, hermanos y hermanas, para toda bendición nuestra en esta Pascua gloriosa de resurrección que vamos a vivir en el nombre del resucitado. La orfandad espiritual de la que estamos hablando, hermanos y hermanas, crea miedo en una sociedad que se siente huérfana de las cosas de Dios o que ha dejado de creer en Dios. La noticia de que Cristo está vivo no la acoge todo el mundo. Tú y yo la hemos vivido porque nos preparamos en Cuaresma durante esta Semana Santa que apenas ha transcurrido y ahora en Pascua de Resurrección. Esa noticia de que Cristo vive en medio de nosotros, muy difícil, hermanos y hermanas, acogida por todo el mundo. Nos llena de alegría la Pascua que estamos celebrando, hermanos y hermanas. Tenemos que experimentar esto de que Cristo vive. Tenemos que vivirlo, no solamente decirlo como una muletilla, como un refrán, como una frase memorizada sin sentido, hueca, vacía, que no tiene vida, no. Hay que decir que Cristo vive y luego transmitirlo, hermanos y hermanas, igual que estas discípulas, mujeres santas, correr, hermanos y hermanas, a anunciarlo. Confía, nos dice la palabra de Dios hoy, Jesús es el que nos va a dar su paz. Léelo en la palabra de Dios hoy, haz la tuya y recíbelo. Shalom para nosotros. Él nos va a sorprender, hermanos y hermanas, en el camino de la vida, los que tenemos fe y creemos en su resurrección. Acércate como estas santas mujeres. Abraza sus pies. Adóralo. Eso fue lo que hicieron ellas, hermanos y hermanas. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Escucha cómo Jesús insistentemente dice, no tengan miedo, no tengamos miedo de proclamar, Cristo vive, lo siento, está en mí, obró en mí, estuvo conmigo, me sacó de aquel apuro, me bendijo, me sanó de la enfermedad. No tengas miedo, hermanos y hermanas, de decirlo, porque lo has encontrado y no lo has perdido, hermanos y hermanas. Esa es la bendición. Confía en que el Cristo vivo que vive en mí, hermanos y hermanas, y que vive en ti, nos ayudará contra todo tipo de objeción que se va a presentar en el mundo contra nuestra proclamación de que Cristo vive y obra en nosotros. Habrá oposiciones bien cercanas a nosotros como la del esposo, la de la esposa, hermanos, hijos, amigos, conocidos, hermanos y hermanas, se irán contra nosotros. Algunos nos acusarán de que estamos fanatizados, hermanos, que nos volvieron locos en la iglesia, que nos lavaron el cerebro. Ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, en la iglesia no le lavan el cerebro a nadie. Lo que nos lavan es el corazón en el nombre de ese Cristo vivo. Por eso tengamos mucho cuidado con aquellos que dicen que no es verdad que Cristo vino y está vivo. Tengamos cuidado con estos que dicen que Jesucristo o Dios no existe. Una mentira, hermanos y hermanas, que nos aclara la palabra de Dios hoy, que corrió entre los judíos hasta aquel tiempo. Y todavía hoy, hermanos y hermanas, hay quien cree en que Cristo murió, pero robaron el cuerpo para decir que está vivo y que resucitó de entre los muertos. Si la palabra de Dios hoy dice que eso se decía en aquel tiempo hasta aquel día, todavía 2000 años después, se sigue diciendo que esto fue todo, hermanos, un mito, una fábula, una creación, que la resurrección no fue algo que le pasó a Cristo, que la resurrección fue algo que sintieron los discípulos. Esos son los que tenemos que identificar que están en orfandad espiritual y los tenemos que llevar a que estén acompañados en su espíritu con el Cristo vivo. Escuchemos finalmente, hermanos y hermanas, la voz del ángel que también es para nosotros. Ustedes no tienen por qué temer. Amén. Dice el ángel, yo sé que buscan a Jesús, que fue crucificado y que ahora está vivo en el nombre de Dios. Aleluya, hermanos y hermanas, Cristo está vivo en medio de nosotros. Vamos a vivirlo y vamos a comunicarlo. Hoy, hermanos y hermanas, nos vamos en oración delante de Dios para terminar meditando y reflexionando el Salmo 15 que nos ha propuesto la iglesia para meditar. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Oremos al Señor.
Amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana con el favor de Dios, nuevo evangelio y meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos para la gloria y la honra de nuestro único Dios. Y te va a ir bonito, hermanos y hermanas. Sobre todo, serán bendecidos. Hasta mañana.